Buenos días, iglesia. Esta mañana estamos viviendo un tiempo, un culto precioso, un culto donde el Espíritu se está moviendo. Solo hace falta ver las caras de mis hermanos que están gozosos con alegría de poder disfrutar esta mañana en unidad con el Señor y en intimidad con Él también. Y hoy vamos a aprender de una palabra que el Señor me ha puesto en mi corazón. Hace tiempo ya la presenté un poco, pero hoy vamos a definirlo completo. Y el Señor desea esta mañana que nos presentemos delante de Él con humildad. Y esta mañana el Señor quiere que su iglesia se humille ante su presencia, pero se humille de todo corazón. Y vamos a hablar de la humildad, de cómo tenemos que ser humildes y así también poder vencer al orgullo y a la soberbia, que es lo contrario de humildad. Y bíblicamente la humildad se define como el reconocimiento de nuestras aptitudes y talentos, que son dones de Dios. Y esto, hermanos, no es una señal de debilidad, ni de timidez, ni de temor, sino es una indicación de donde proviene nuestra verdadera fuerza. Entonces tú, pues, sé humilde y a la vez tienes que ser audaz y valiente. Audaz y valiente. Porque la humildad, hermanos, es andar en la verdad, andar en verdad. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en un versículo donde está en Mateo 11:29. Dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y vamos a hablar del Señor, que fue el hombre más poderoso que pisó esta tierra, este planeta, y en toda su existencia fue nuestro Señor Jesucristo, que nadie ha tenido mayor poder y mayor influencia que Jesús en toda su existencia. El Señor Jesús no nació en una cuna de oro, nació en un pesebre. Y por cierto, Él tampoco venía de una familia de poder adquisitivo, de dinero. Él no poseía dinero, pero nunca tampoco tuvo riquezas. Y tampoco escribió, hermanos, nunca escribió un libro. Escribió un libro sobre Él, pero hoy en día miles y miles de libros han sido inspirados en Él. Ha inspirado a muchos escritores de este mundo. Tampoco nunca escribió una canción, pero se han escrito miles y miles de canciones. Inspiró a miles de músicos y a miles de cantantes. Y hoy, precisamente hoy,
en todo el mundo se está cantando y alabando su nombre en las iglesias. Tampoco, nunca él fundó una universidad, ni tampoco fundó ni una escuela, ni las universidades. Tampoco tienen hoy en día tantos discípulos como Jesús. Él tampoco aprendió medicina, pero ha sanado más corazones heridos y más enfermedades difíciles que todos los médicos que hay en este mundo. También hoy, hermanos, se paraliza el mundo para asistir a las iglesias, para orar, alabar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, predicó y enseñó la palabra. Predicó y enseñó la palabra. Y acordémonos lo que dice en Mateo 11, 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entre todas las cosas que el Señor pudo haber dicho, aprendan de mí, también Él podía haber dicho, aprendan de mí cómo hago milagros. Aprendan de mí cómo multiplico panes y cómo multiplico peces. Aprendan de mí cómo ando sobre las olas del mar. Pero el Señor no dijo nada de cómo tienen de aprender, de cómo hablo. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y soy humilde de corazón. Aprendan a ser humildes como yo. Hermano, la humildad te puede a ti llevarte muy lejos en la vida, pero siempre para bien. La humildad te va a llevar la vida para bien. Jesús predicó el Evangelio de paz y vino a traer las buenas nuevas también a aquellos que eran espiritualmente pobres, a los que tenían el corazón quebrantado por su pecado. Dios siempre mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Esto nos lo dice en Isaías 66, capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que tiene temor del Señor, que ama su palabra, que aprende su palabra, que busca de Él, que no desperdicia ni una palabra, que aprende a ser humilde. ¿Te consideras humilde? ¿Tú te consideras humilde? ¿Eres humilde? La humildad, según Jesús, es algo que un hijo del Señor aprende en la vida. Y si no la aprendes sin humildad, y si no la aprendes sin humildad, puedes caer y puedes tropezar muchas veces. Puedes caer y puedes tropezar muchas veces. ¿Y qué es una persona humilde? Vamos a hablar y te voy a enumerar algunos requisitos para que tú puedas ver si en todo esto que te voy a hablar estás dentro de esa humildad. Una persona humilde
es alguien que acepta la corrección, se deja corregir y se tiene que tener mucha humildad para aceptar una corrección. Hermano, cuando tú no eres humilde, tú no te dejas que nadie te corrija. Pero cuando tú eres humilde, verdaderamente te dejas corregir. También una persona humilde es alguien que se deja enseñar por los demás. No es alguien que piensa que lo sabe todo, que se las sabe todas. Una persona humilde es alguien que se deja enseñar por su pastor, por su compañero en la iglesia, por el que tiene al lado. Asimismo, el humilde se deja enseñar. Una persona humilde es alguien también que sabe reconocer sus errores. Y hermano, se necesita mucha humildad en la vida para reconocer uno mismo sus errores. Una persona humilde es una persona capaz de bajar su cabeza. Y algunas veces, hermanos, nos toca bajar la cabeza a nosotros por muchos motivos en la vida. Una persona humilde es una persona que sabe callar cuando tiene que hacerlo y en el momento preciso que tiene que hacerlo, tiene que saber callar. Y sabemos también que la palabra nos dice que Jesús era el león de la tribu de Judá. Y cuando lo acosaban, lo golpeaban, lo maldecían y decían blasfemias contra él, ¿qué hizo Jesús? Jesús enmudeció, calló, enmudeció, dice la palabra, como un cordero llevado al matadero. Y se necesita mucha humildad para hacer lo que hizo Jesús. Enmudecer. Una persona humilde es alguien que no hace ostentación de ninguna de sus virtudes. Una persona humilde es una persona que no está alardeando de lo que tiene o pueda tener, de sus bienes, sus logros, sus posesiones, etc. Una persona humilde es aquella que no lo sabe todo, que necesita aprender. Y ella misma lo reconoce, que necesita aprender. Una persona humilde es alguien que reconoce la necesidad de Dios, que no puede solo hacerlo todo, necesita ayuda del Señor, necesita a Dios. Tampoco la humildad, que a veces podemos pensar estas cosas, no tiene nada que ver con la pobreza. Porque hay personas que confunden estas cosas. Yo mismo conozco personas adineradas, personas con buena posición y son humildes de corazón. También conozco personas necesitadas, personas normales, pobres, pero que también son orgullosas.
Y carecen esta gente de humildad. Porque lo contrario, como hemos dicho, de la humildad es el orgullo. Pero hermano, tú te tienes que presentar delante del Señor con humildad. Presentarte a Dios con humildad. Y yo te digo esta mañana que dejes apartado y dejes a un lado el orgullo. Que el orgullo no te va a edificar. Para nada. Nos dice la palabra que una de las cosas que el Señor, nuestro Dios, odia más y detesta y aborrece es el orgullo. Esto nos lo dice en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice así: Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque el orgulloso ni siquiera tiene ninguna necesidad de Dios. Y la gracia del Señor es lo que tú y yo necesitamos. La gracia es el favor de Dios inmerecido en nosotros. Y también tenemos que revestirnos en la vida de humildad. Revestirnos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dile al que está a tu lado, hermano, dile con voz y clamando: revístate de humildad, díselo. Y miremos en el Salmo 138, versículo 6. Dice la palabra: porque Jehová es excelso, es grande, y Dios atiende al humilde. Dios atiende al humilde. No te quepa ninguna duda. Mas el altivo lo mira de lejos. Lo mira de lejos. ¿Y por qué Dios aborrece el orgullo? ¿Por qué lo resiste? Y ahora os voy a dar unas características de una persona orgullosa. Lo contrario de humildad, orgullo. Y vamos a ver cómo actúa una persona orgullosa. El orgulloso no admite ningún error, ninguna culpa, ninguna excusa. Él no admite ningún tipo de error en su vida. El orgulloso se irrita cuando es corregido de sus faltas, de sus cosas mal hechas, mal enfocadas, en sus equivocaciones. Él no acepta ninguna corrección. El orgulloso rechaza recibir ayuda de otros. Rechaza recibir ayuda de otros. Él cree que todo lo puede. Él mismo dice en su corazón: yo lo puedo todo, yo lo puedo todo. Él todo lo puede. El orgulloso rechaza recibir consejos, porque el orgulloso se cree sabio en su propia opinión. Él quiere tener siempre la razón en todo. Porque hay personas que son así, que siempre quieren tener la razón. No puedes hablar. Cuando vas a hablar, ellos te cortan la palabra.
te contradicen tu pensamiento que tú les estás diciendo, te lo cambian a su manera. El orgulloso no quiere reconocer en la autoridad en nada. La autoridad que puede ser también su iglesia, su pastor. Tampoco no reconoce la necesidad de Dios. No la reconoce. Tampoco el orgulloso no quiere estar sujeto al Señor. Para nada. También al orgulloso le cuesta mucho pedir perdón. Miren esto, le cuesta mucho pedir perdón. Y la verdad que se necesita mucha humildad para pedir ese perdón. También el orgulloso rechaza aprender de los demás. El que anda en soberbia y anda enaltecido, tarde o temprano va a derrumbarse, va a ser humillado, tarde o temprano va a ser humillado. Y vamos a ver un ejemplo en la Santa Palabra, en la Santa Biblia, de un personaje que se enaltecía a sí mismo. Y el orgullo dice que lo dominaba completamente. Lo dice la palabra y lo vamos a leer. Este hombre era el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y a este hombre, a este rey, le pasó lo siguiente. En Daniel capítulo 4, versículos del 29 al 37. Esto vamos a ver cómo acabó Nabucodonosor, lo que le llegó a pasar por ser como era. Leamos. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él mismo se enaltecía delante, no sabía, delante del Señor, él no creía. Miraba todo su reino, todas sus conquistas, su imperio. Y dice la palabra en el 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora, dice el 33, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres, de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Andaba como los bueyes a 4 patas durante 7 años comiendo hierba. Miren lo que hizo el Señor en ese hombre. Y su cuerpo dice que se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves. Imagínense, aparte de todo eso, que le crecía pelo,
desfigurado, con las uñas como garras de ave. Increíble, increíble. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, miró al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es para siempre, y su reino por todas las edades. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. El Señor lo humilló. Lo humilló del orgullo que él tenía. Y llegaba a padecer este orgullo lo llegó a humillar. Y cuando el Señor lo tocó otra vez para que se humillase, él reconoció su error. Y en el último versículo 37 dice, mira lo que dice una persona que había sido impía. Mira lo que dice un impío. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él reconoció su pecado. Después de caminar en el orgullo, acabó humillado. Acabó humillado y reconoció que tenía un Señor, un Dios vivo que estaba con él. Hermanos, no hay que andar en la vida con altivez ni prepotencia, sobre todo con prepotencia, porque la verdad, como un Nabucodonosor, tarde o temprano puedes caer, puedes tropezar, te puedes derrumbar. Y miremos y busquemos en Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien hacerlo siempre con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira a las personas siempre como superiores. Mira a las personas siempre como superiores. Hermanos, y vamos a ver ahora otro caso que nos dice la palabra de un hombre que fue humillado y que después fue enaltecido por Dios Padre, que fue humillado y fue enaltecido por Dios Padre. Esto lo tenemos también
en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Y también lo vamos a leer para que escuchemos y guardemos en nuestro corazón esa palabra y la cuidemos y la pongamos en práctica. Porque Él se humilló y Dios lo enalteció. Dice pues el versículo 5 en Filipenses 2. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este hombre fue Cristo, nuestro Señor Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se hizo humilde a sí mismo, tomando forma de siervo. Y en la palabra del Señor dice que Él no vino a servir, sino a ser servido. Él vino a servir, no a ser servido. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. El Señor se humilló hasta lo más bajo. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, de toda lengua, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Y le vamos a dar un aplauso al Señor. Hermanos, sé humilde, porque cuanto más Dios te da, tú tienes que ser más humilde. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice la palabra: igualmente, jóvenes, aquí hay muchos jóvenes en nuestra iglesia, porque todos nos consideramos jóvenes. Dice, estad sujetos a los ancianos y estad todos sumisos unos a otros y revestíos de humildad. Lo que antes habíamos dicho a nuestro hermano, revístete de humildad. Lo dice la palabra, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da fuerza a los humildes. Y queremos ser como Cristo, seamos como Él, seamos mansos y humildes de todo corazón, porque la humildad te va a llevar a lugares que tú nunca habías pensado. Pero el orgullo también te va a llevar a lugares que tú nunca habías pensado estar, en lugares de maldad, en lugares de pobreza, en lugares donde no agrada al Señor, que Dios aborrece, la altanería. No seas orgulloso, sino aprende de la humildad.
Hermano, tú necesitas a Dios. Y sin Él, tú no eres nada. Sin Él tú no eres nada. Y hoy te digo que te alegres y te goces y caminas siempre con humildad delante del Señor. Lo repito, alégrate y goza y camina siempre delante del Señor. Camina delante del Señor con humildad y preséntate con humildad y póstrate con humildad y ámale con humildad y aprende con humildad. Amén. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un momento de intimidad con el Señor. Y vamos a buscar al Señor con humildad, con estas palabras que hay que ponerlas en práctica. Padre, Señor nuestro, te damos gracias por tu ejemplo y porque tú nos das todas las lecciones que nos pudiste enseñar. Y también dijiste, aprendan de mí que soy manso y humilde, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y mi gracia, dice el Señor, es todo lo que tú necesitas. Sea humilde, hermano, y humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él nos exalte cuando sea el tiempo.